Vamos a tener con el presidente del Partido Radical, como se nos anunciaba Carlos Maldonado. Muchísimas gracias. Esta es una complicada elección además. Nada personal, le dijeron a usted, también le dijo Velasco. Nada personal, no, nada personal, por supuesto. Nada personal. Muchas gracias por la invitación. Dicho esto, a ver, ¿hay alguna autocrítica por el fracaso de esta negociación en el salario mínimo? ¿Usted encuentra que estuvo estupenda la oposición? Yo creo que es una señal importante que la oposición haya votado en conjunto, digamos, de una misma manera. Eso es valioso políticamente porque muestra que hubo convergencia sobre cómo entender este proceso. Fíjate que el tema es que en democracia el Parlamento tiene una voz y el presidente Piñera tiene que entender, aunque le costará, no le gustará, que no tiene mayoría en el Parlamento. Por lo tanto, las leyes tienen que ser consensuadas. Lo que envíe el gobierno es una propuesta. Lo que sale del Parlamento es lo que se acordó en el Parlamento, entre la propuesta del gobierno, el trabajo de los parlamentarios de gobierno y los de oposición. No puede pedir que simplemente le pongan el visto bueno a lo que él manda, porque eso no es lo que terminó en la ciudadanía en Chile. La ciudadanía en Chile le dio mayoría en el Parlamento a las fuerzas que actualmente son de oposición al gobierno. Ya, lo que pasa es que mi pregunta inicial era si había alguna autocrítica o le parecía que la oposición había actuado estupendamente en el tema del salario mínimo, y usted me respondía que le parecía que la oposición había actuado estupendamente en el tema del salario mínimo, y usted me respondía que era importante que la oposición hubiera votado en conjunto. ¿Eso es más importante que el hecho de que haya fracasado finalmente el salario mínimo por un tema que no es central? No es que estuvieran años luz de diferencia en la cifra o que hubiera algo realmente, pero de principio, que se estuviera jugando ahí. Entonces, por eso yo le pregunto de nuevo si no hay alguna autocrítica. Hay una cuestión de principio. A ver, mira, ¿cuál es el tema de principio? El tema de que los trabajadores tengan la capacidad de sentarse a la mesa y trabajar y negociar el tema de los reajustes del salario mínimo. ¿Qué es lo que busca el gobierno? Establecer, digamos, una plurianualidad que los trabajadores mismos, y lo han declarado las organizaciones que los representan, consideran excesiva. La oposición hubo plurianualidad también. Pero dentro de un paquete que incluía varias cosas, digamos, fue un contexto. Incluía cifras. Sí, no, incluía otras cosas, reforma laboral, se incluía temas, digamos, no era solo el salario mínimo, fue un buen acuerdo global de 2 o 3 patas, digamos, esto era solo salario mínimo y la oposición votó a favor varias veces el proyecto del gobierno. Lo que no votó a favor fue la plurianualidad que quería el gobierno. Lo super aclaramos eso. Pero raya no es para que la oposición haya dicho no queremos reajuste. Para ir a otros temas, raya para la suma, ¿el fracaso en la negociación por el salario mínimo es 100% responsabilidad del gobierno? Absolutamente. Sí, si no tendríamos ley. Si el gobierno nos hubiera mandado un veto sustitutivo, cambiando unos guarismos chiquititos por aquí y por allá, para justificar que fuera un veto completo, porque si no tendrían que haber insistido solo en la plurianualidad, se habría rechazado. ¿Podían ceder? ¿Ah? No podía, es que lo que porque ¿sabes lo que pasa es que a uno le parece un poco sospechoso. ¿Pero por qué la oposición tendría que cambiar su punto de vista? Y tendría que estoy conversando con alguien de la oposición, por eso se lo pregunto a usted. Pero ¿por qué tendría que cambiar su punto de vista y no escuchar a los organizadores de trabajadores cuando le está diciendo al gobierno, sí, estamos de acuerdo en el guarismo, estamos de acuerdo en una cierta plurianualidad, pero no tanta como la que usted está planteando? ¿Tendríamos ley? Yo creo que vamos a tener ley igual, porque el gobierno obviamente tiene que mandar un nuevo proyecto y tendrá que haber reajuste. Tendrá que darse cuenta que no hay votos en el Parlamento para aprobar la plurianualidad excesiva que ellos quieren. Entiendo su planteamiento. Ahora, usted dice, ¿por qué tendríamos que no haber escuchado a los trabajadores? Hay muchas veces en que la concertación o la nueva mayoría no escucha a los trabajadores. Siempre hay un esfuerzo de escucharlos. Ahora, no me refiero que no siempre en el fondo lo que ha dicho los trabajadores, lo que ustedes llevan como escrito en piedra a la negociación, ni a cuando son gobierno ni oposición. En este tema de que tengan la posibilidad de negociar, siempre se la ha escuchado. Te digo, cuando hubo plurianualidad, tuvo otros componentes. Ok. Se ha dicho, más allá incluso del tema del salario mínimo, se ha dicho que la oposición está en una actitud obstruccionista. ¿Qué responde usted? Pero es que eso es volver a lo mismo, digamos. La oposición ha aprobado varios proyectos, ha votado a favor de numerosas materias, incluyendo, insisto, el salario mínimo. Me decían los parlamentarios que votaron 4 veces a favor. Este proyecto, que finalmente no fue ley porque el presidente se obstinó y quiso imponer la plurianualidad que él quería a los 3 años. Si no, habría ley. Entonces, ¿qué obstrucción estamos hablando? Si esta misma oposición votó a favor 4 veces este proyecto. Desde su perspectiva, ¿aquí se obstinó el presidente o usted cree que el presidente como líder político es obstinado en su forma de actuar en esta administración a lo menos? Yo creo que es parte de su personalidad a tratar de salirse con la suya, ¿no? Me parece que probablemente se ha dedicado más años a los negocios que a la política, y en los negocios me imagino que en su empresa él hace lo que él quiere, digamos, pero en la política no es así, en democracia no es así. La expresión de la ciudadanía está en el Parlamento y hay que respetar eso, hay que dialogar y consensuar. ¿Y cómo está la oposición? ¿Qué une hoy día a la oposición?
Bueno, nosotros, el amplio espectro de la centroizquierda, tenemos una visión de que el país requiere aún reformas estructurales que incluyan mayor solidaridad, que mejoren la distribución del ingreso, que mejoren servicios sociales básicos como salud, como educación, como pensiones. Tenemos una visión de país. Ahora, ¿Usted diría que tiene una visión compartida de país? No, tenemos una visión global de que no basta el individualismo, no basta el crecimiento de la economía, como cree la derecha, que solo con eso se solucionan los problemas del país. La economía chilena ha crecido bastantes años seguidos y hay harto esfuerzo individual, pero ¿No Chile sigue teniendo problemas importantes. ¿No estará haciendo una caricatura de la derecha? No, yo creo que esa es la esencia de la derecha. Yo creo que ellos creen que el crecimiento de la economía y el esfuerzo individual basta, y no basta. La distribución del ingreso sigue siendo muy mala, sigue habiendo problemas importantes en salud, en educación, en pensiones, que son sistemas que están bastante entregados al mercado. Entonces, todavía hay bastante que mejorar. Que siguieron estando entregados al mercado durante los gobiernos de la nueva mayoría y de la concertación. Se hicieron reformas muy importantes, pero en lo estructural todavía hay cosas que mejorar. Sin duda, hay que incorporarle más solidaridad, hay que incorporar una acción más eficaz del Estado. Esos son los grandes conceptos que diferencian a la centroizquierda de la derecha. Eso es lo que te digo yo, como grandes líneas. Ahora, evidentemente discurso, que tengamos... la práctica. No, pero es que tengamos propuestas concretas, las tendremos para 2020 y 2021 cuando vengan los próximos eventos electorales. Obviamente hay mucho diálogo al interior de la oposición. Yo asumí hace 2 días, ya me reuní con la Democracia Cristiana, con el Partido Socialista, con el PPD, y estamos intercambiando opiniones y hablando de futuro. ¿El Partido Comunista no se ha reunido? Porque, lo dije yo públicamente, tenemos una especial cercanía con partidos con los que hemos construido un largo camino juntos, desde los tiempos de la lucha por recuperar la democracia, y luego la construcción de la democracia, la modernización del país, un conjunto de avances sociales importantes que le cambiaron la cara a Chile en los gobiernos de la concertación, y otros avances sociales importantes que hubo en el gobierno de la nueva mayoría, que no obstante tuvo problemas políticos que terminaron en un problema electoral el año pasado, digamos, en un mal resultado electoral para la centroizquierda. Entonces, ¿por qué? Porque con la ADC, con el PS y con el PPD, tenemos una trayectoria mucho más larga de recorrer camino juntos, yo diría más exitosa en términos políticos, y además tenemos más cercanía de visiones de país. Perdón, usted entonces me está diciendo que la concertación fue más exitosa que la nueva mayoría. Yo creo que 4 gobiernos seguidos son más exitosos que uno solo. Bueno, depende que hagan esos 4 gobiernos. Yo creo que hicieron mucho. Chile mejoró en todos sus índices durante esos 20 años. Es que se lo estoy diciendo en términos, en el fondo, que uno puede decir 4 gobiernos o 4 gobiernos que lo hicieron mejor. Y uno puede comparar cantidad de años en el poder versus logros. Entonces, mi pregunta usted me la lleva inevitablemente a... ¿Usted diría entonces que el periodo de la concertación fue más exitoso también en consecución de cosas concretas para los chilenos? ¿Fueron mejores gobiernos que el de la nueva mayoría? Yo creo que en lo político fueron mejores gobiernos, y en términos de hacer reformas que se fueran consolidando en el tiempo a través de la continuidad de los gobiernos, yo creo que sí fueron una experiencia más exitosa. Yo creo que la nueva mayoría fue ambiciosa en sus intenciones, tuvo algunos logros importantes, pero lamentablemente cuando tú vas perdiendo apoyo ciudadano, vas perdiendo respaldo a las mismas reformas que estás impulsando en beneficio de la gente, y finalmente terminas perdiendo las elecciones, de alguna manera se frustra ese avance que se quiere lograr. Entonces, hay un equilibrio que hay que tener entre cómo hacer la reforma, pero también que esas reformas sean debidamente implementadas, debidamente comunicadas a la ciudadanía, que se mantenga el apoyo ciudadano y se pueda proyectar el trabajo en el tiempo. ¿El que estuviera el Partido Comunista ayudó o dificultó el éxito del gobierno? Yo pienso que en una coalición no solo es importante la cantidad de partidos que la formen, sino que también la coherencia que haya en sus visiones. La consistencia de visiones que haya ayuda a que una coalición de gobierno tenga más posibilidades de éxito. Y eso yo creo que la nueva mayoría fue más variopinta, fue más diversa en las visiones, y eso yo creo que afectó. De hecho, hubo bastante debate público sobre las mismas reformas del gobierno, y eso claramente no es positivo, que la misma coalición esté debatiendo las reformas. Para traducirlo en fácil, ¿usted me está diciendo que dificultó el éxito del gobierno el hecho que estuviera el Partido Comunista? Es que yo creo que no hay que individualizar en un partido en particular. Yo creo que esa era mi pregunta. Sí, sé que esa es tu pregunta, pero es que te respondo, una coalición tiene más posibilidad de funcionar mejor, tener más éxito, hacer mejor su trabajo y proyectarse en el tiempo cuando tiene más, digamos, coherencia de visiones. Ya, pero es que yo vi más coherencia del Partido Comunista con el gobierno de Michelle Bachelet que de la ADC, por ejemplo, con el gobierno de Michelle Bachelet, pues. Sí, pero es que la coalición de gobierno está integrada por todos, desde acá hasta acá. Sí. Si entre esos todos hay diferencias sobre el contenido, sobre los alcances, sobre incluso aspectos técnicos de la reforma que el gobierno está impulsando, quiere decir que hay un problema en esa coalición. Ya, para que no se me vaya uno de los temas también centrales, este acto del no... Usted, primero dijeron que no estaba supuestamente el Partido Comunista, pero después aclararon que en lo que no iba a estar era en la planificación del acto, lo cual puede ser lo que efectivamente ustedes pensaron del principio o algún mal pensado. Podría pensar... No faltan. A mí se me pasa que pongo mal pensada. Podría pensar
que en verdad lo que usted hizo con su segunda declaración fue como arreglar un poco el tema y decir, no, si lo que no los vamos a invitar es a la preparación, ya. Yo dije los dos días lo mismo, ¿eh? Bueno, los confiando en esa aclaración, confiando en esa aclaración, ¿por qué no invitar al Partido Comunista a la preparación de cómo se va a conmemorar finalmente el triunfo del no? Bueno, porque nosotros en la conversación que tuvimos con la Directiva Nacional de la Democracia Cristiana, que fue la primera reunión que tuvimos ayer, acordamos varios puntos, varios, digamos, acuerdos de trabajo conjunto en distintas materias. Y también acordamos invitar al Partido Socialista y al PPD a conversar sobre cuál es la mejor manera de conmemorar el 5 de octubre, porque se cumplen 30 años, no es un año cualquiera. ¿Por qué no puede estar el PC? Para allá voy. ¿Fue el precio que le pidió pagar la DC? No. Simplemente cuando conversamos sobre esto, ni siquiera mencionamos al PC, solo dijimos... ¿Se lo olvidó? Así como que se lo fue. No, porque el PS, el PPD, la Democracia Cristiana y el Partido Radical fuimos parte de la concertación de partidos por el no. Un movimiento político que decidió que cada uno de sus componentes se inscribiera como partido político. Un movimiento político que llamó a la ciudadanía, en un ambiente de mucha desconfianza y de temor, llamó a la ciudadanía a inscribirse en los registros electorales, que era voluntario, no era obligatorio, que hizo campaña por el no. En el fondo, un conjunto de partidos que vieron en el plebiscito ideado por la dictadura para perpetuarse en el poder, una oportunidad de lograr la recuperación de la democracia de manera pacífica. Y esos partidos me parece que tienen la legítima derecho, digamos, a conversar sobre cuál es la mejor manera de conmemorar este año que se cumplen 30 años de un hito histórico para Chile, como fue el triunfo en el plebiscito del 5 de octubre. Más allá de eso, ¿usted le reconoce igual adhesión a la democracia, valor democrático, espíritu democrático al Partido Comunista, o siente que tiene algunas falencias que también le hacen ruido a la hora de conversar con el Partido Comunista? Y se lo pregunto directamente porque la democracia cristiana sí lo ha dicho. Yo pienso que la visión que tienen ellos desde la democracia no es la misma que la nuestra. No digo que no valoren la democracia que existe en Chile, pero cuando uno los escucha opinar sobre la calidad de la democracia en otros países, la verdad es que no compartimos la visión. ¿Ustedes creen que la adhesión del Partido Comunista no a los derechos humanos, por ejemplo, a la democracia, entonces no es tan fuerte como la de ustedes? Ellos fueron víctimas de la violación de derechos humanos en Chile, lucharon por el término de la dictadura y nosotros respetamos mucho eso, pero en su concepción política, por lo menos cuando hablan de política internacional, yo diría que tenemos diferencias importantes, porque... ¿Diferencias en que ustedes están más cercanos o son más firmes en defender los derechos humanos, o en qué? Porque decirme diferente no es decirme nada. Que nosotros los radicales somos un partido que cree en la libertad y en los derechos de las personas en todo momento, en todo lugar, que no justifica, según cuál sea el régimen político, la vulneración de los derechos humanos, que no justifica la dictadura en ninguna circunstancia, tiempo y lugar. Los comunistas sí la justifican a veces. Yo lo escucho, digamos, relativizar al menos los problemas graves de derechos humanos o los problemas de estructura política que hay en países como Nicaragua, como Venezuela, como Cuba. Y eso nosotros, por supuesto, no lo compartimos. No porque sean esos países con gobierno de izquierda, gobiernos de derecha o de izquierda, que vulneren los derechos humanos o que no respeten las reglas de democracia, nosotros los radicales los vamos a condenar siempre. Perfecto. ¿A China también la van a condenar? Por supuesto, todos los países. Nosotros creemos que los derechos humanos, ¿sabes qué? Ahora que la presidenta Bachelet es alta comisionada de los derechos humanos de la Naciones Unidas, yo en mi saludo que le puse en Twitter, le puse que su labor contribuya a que todos los seres humanos tengan de verdad acceso a los derechos humanos en toda parte y en todo lugar. Nada personal. Nada personal.